Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a estos especiales de la Secretaría de Salud de Antioquia para compartir con ustedes detalles, minuto a minuto, de lo que ha venido pasando, de la manera como el Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud, ha venido atendiendo, contrarrestando la existencia de la pandemia en nuestro departamento. Tenemos invitados hoy muy especiales, tenemos temas específicos como cada semana para presentarles a ustedes el avance en materia de atención al tema de la pandemia en el departamento de Antioquia. El doctor Leopoldo Giraldo es el gerente de COVID del departamento de Antioquia. Doctor Leopoldo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación. Arranquemos de una con usted. ¿Qué nos trae para hoy? Casi nada. Voy a hacerles una presentación muy general de lo que hoy tenemos en el plan departamental de vacunación y qué avance tenemos. Voy a tratar de ser breve para que podamos participar todos los invitados. Entonces, inicialmente, no sé si la presentación ya lo tengo. Ok. No podemos perder de vista que el objetivo principal, el objetivo general que tiene el Plan Nacional de Vacunación y que lo adapta al Plan Departamental de Vacunación es cómo hacemos para disminuir la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo hacemos para disminuir la mortalidad y la carga de enfermedad que le quedan a las personas? Una persona que sufre COVID hoy está quedando con una cantidad de comorbilidades en los diferentes órganos que lo está afectando. Y una persona que de entrada tenía alguna enfermedad, el hipertenso, el diabético, el obeso, etcétera, que está teniendo COVID, tiene un riesgo mucho mayor de morir, pero también tiene un riesgo mucho mayor de quedar con una cantidad de enfermedades, los diferentes órganos que le pueden afectar su vida futura. Entonces, le pegamos desde el plan a esas tres prioridades. Pero la otra, que es bien importante, es cómo hacemos para proteger el sistema de salud. Cuando empezamos en la epidemia hablábamos de que había que hacer cierres para aplanar la curva y que eso permitiera que el sistema de salud se adaptara, pudiera crecer en camas, pudiera capacitarse, crecer recurso humano. El sistema de salud en Antioquia ha hecho esfuerzos importantes. Antioquia pasó de tener 480 camas de cuidados intensivos a tener hoy 1.470. El recurso humano que ha habido que capacitar, contratar,
para esto, el esfuerzo tan grande que han hecho las IPS, las secretarías de salud, el departamento, el ministerio, para poder disponer el sistema de salud para atender esas demandas. Y adicionalmente, en la otra parte de ese objetivo es cómo hacemos para reducir el impacto económico y social. Las cuarentenas han sido complejas. La primera cuarentena estuvimos encerrados 2 meses. La sostenibilidad de la población, los efectos en salud mental, los efectos en el bolsillo. Entonces esto ha afectado y el interés del objetivo es cómo hacemos para disminuir esos riesgos. Detrás de eso estaban ya los objetivos específicos que de alguna manera los hemos tocado. ¿Cómo hacemos para disminuir la mortalidad? Insisto, entre mayor edad tengamos mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de morir si nos da COVID. La segunda es cómo hacemos para disminuir que esos casos graves que se nos van presentando, si logramos vacunar la gente, ya encontramos resultados distintos. Disminuimos mortalidad, disminuimos gravedad de la infección si me da, disminuimos sintomatología en muchos casos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Y la otra es proteger a los trabajadores de la salud. ¿Con qué criterio? El trabajador de la salud es el que está expuesto atendiendo a los pacientes con COVID, entonces tiene mayor riesgo de exposición. Segundo, si un trabajador de la salud le da COVID, nos toca aislar a ese trabajador, pero a su equipo de trabajo. Eso hace que disminuyamos la capacidad instalada para atender población. Hay hospitales que nos ha tocado cerrar un servicio de urgencias, cerrar hospitalización, porque tenemos 3, 4 médicos y se enfermaron 2, pues nos quedamos sin población para atender el resto. Pero igual nos pasa en las unidades de cuidados intensivos. Un intensivista le entrega turno a otro intensivista, ya son 2 que tenemos que aislar, más la enfermera, más las auxiliares, y eso disminuye la capacidad instalada. Pero adicionalmente, si estos trabajadores de la salud se nos infectan, pues nos están infectando a la población que atienden. Entonces hay unos criterios bien importantes de por qué hay que proteger al trabajador de la salud. Y ya en una fase posterior, lo más importante es cómo hacemos para reducir el contagio. ¿Esto cómo se ha expuesto? Vea, esta es la población que tenemos definida, que en el plan departamental de vacunación, que es la población objeto a vacunar. Entonces, criterios de priorización por edad. Segundo criterio de priorización, las comorbilidades. Y tercero, el riesgo de contagio en los trabajadores de la salud. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos avanzando en el plan departamental de vacunación y en los criterios definidos por el gobierno nacional, primero vacunemos a los trabajadores de la salud que están atendiendo COVID, los que están ahí en primera línea, en urgencias, en hospitalización, en cuidados intensivos, y vacunemos a los mayores de 80 años, y ahí fue esa fue la primera etapa que tuvimos. Después, vacune la población de 60 a 79 años, pero empezaron a decir, no, los mayores de 75 años, después los de 70, después los de 65, por quinquenios de mayor a menor edad. Y vacunemos al resto de trabajadores de la salud que están en la prestación de servicios, al resto de IPS, y ahí avanzó la segunda etapa. Posteriormente salió un decreto que es el 466 que modificó en parte estas etapas y entonces va entrando a la población que tiene mayor riesgo de contagiarse, y esa población entró en esa segunda etapa. Si ustedes me preguntan, oiga, ¿cuál es la población a vacunar? Toda la población colombiana mayor de 16 años, primera cosa. En los estudios iniciales no teníamos las embarazadas, entonces por eso las embarazadas inicialmente en los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación no están. En los estudios que van avanzando ya hay propuestas de que se puedan vacunar las embarazadas. Y no se vacunaba la población menor de 16 años porque tampoco estaban en los estudios de las vacunas. Pero los estudios van avanzando y ya se está proponiendo que se puedan vacunar, al menos en otros países ya se ha planteado que se puedan vacunar la población de 12 a 16 años que no estaba. Ahora, el plan de vacunación tiene 2 fases, fase 1, fase 2, y tiene 5 etapas. La fase 1 tiene 3 etapas. La primera, que ya hablé de ellas, trabajadores de la salud de primera línea y mayores de 80. La segunda, trabajadores de la salud segunda línea y mayores de 60 por quinquenios. Y la tercera, que ya empezamos con los docentes, que ya empezamos con fuerza pública, que ya empezamos con los mayores de 50 a 60 años, pero ya se empieza, y ya lo decía el ministro, los que tienen comorbilidades, que son mayores de 40 años. Los bomberos también. Esos están para la 4ª, ¿cierto? Pero sí,
Pero digamos que aquí tenemos esta población que es la que tenemos hoy en la mira. ¿Qué dificultad tenemos? Y es bueno dejarlo claro. El ministro nos dijo antier, mañana empezamos a vacunar a estos, pero la vacuna no está aquí. Nosotros la vacuna viene del gobierno nacional. Cuando nos llegue la vacuna, nosotros la distribuimos a los municipios y empezamos a vacunar. Porque entonces todo el mundo empieza a hacer, oiga, y empieza a ir a los puestos de vacunación, a hacer aglomeraciones. Sí se van a vacunar idealmente. Agendados, muchachos, muchachas, agendados. ¿Por qué? Porque es que es muy complejo. Hacemos tumultos y esos tumultos los que nos van es aumentar el riesgo. Nos van a ir llamando. A cada uno nos va a tocar el turno en su momento. Y hoy, quiero ser claro, hoy nos ha llegado una cantidad de dosis para población mayor de 50 años, pero muy poquitas. Si yo les digo que tenemos para población entre 50 y 60 años, 100.000 vacunas, y la población a vacunar en Antioquia en ese grupo puede ser cercano a 1 millón, muchachos, nos faltan vacunas. Entonces, paciencia, que nos van a ir llamando por edades. A mayor edad nos van a ir llamando. Entonces, tenemos estas fases y las otras 2 fases, pues que son, digamos que son las fases finales, pero este es el punto más crítico. Si terminamos la primera fase, hemos logrado vacunar a la población con mayor riesgo de contagiarse y de contagiar a otros, con mayor riesgo de morir, que tiene mayor riesgo de que le dé el COVID y tenga una cantidad de complicaciones adicionales. Ahora, queremos insistir en una cosa. El programa ampliado de inmunizaciones que tiene el país, el PAI, lo hemos usado yo creo que todos nosotros. Nos ha tocado llevar a nuestros hijos, posiblemente a nosotros también nos vacunaron, y es un programa que ha tenido resultados. No le quepa la menor duda, como posiblemente. Sí. Ahora, yo no sé si a usted lo vacunaron, a mí sí. Pero todos tenemos la cicatricita aquí de lo que era la viruela, la que nos ponían que dejaba cicatriz, que ya no, ya a los muchachos ya no les tocó, para nosotros sí, muchachos. Y ha tenido resultados para la polio, para el sarampión, para la rubeola, rotavirus, para la meningitis, cantidad de resultados importantes de las vacunas. Y el programa tiene un proceso de planeación importante, acoge toda la normatividad, procesos de coordinación, planificación, estrategias de vacunación, la capacitación del recurso humano, cómo manejamos la cadena de frío, cómo se manejan los insumos, cómo hacemos los procesos de cooperación, participación social y cómo llega, el sistema de información, el PAIWEC, cómo está al interior del sistema, cómo hacemos la vigilancia en salud pública de las complicaciones o de los eventos secundarios a la vacuna. Entonces, lo que quiero transmitir con esto, muchachos, esto no es que nos lo estamos inventando hoy. La vacunación en el país tiene historia, ha obtenido muy buenos resultados. Entonces, tranquilos, debemos estar tranquilos que la vacunación, lo único nuevo en la vacunación es que el biológico es nuevo, pero ya llevamos 1 año vacunando, casi. Sin novedades. Y, hombre, ¿tenemos eventos adversos? Sí, normales, muy poquitos. En Antioquia en total, con toda la población, hemos puesto cerca de 1.300.000 dosis y tenemos 1.300 eventos adversos. Gripa, pues el malestar general, el dolor de cabeza, la fiebre, náuseas, etcétera. Pero eventos graves, muy poquitos. Entonces, estemos tranquilos que la vacuna nos va a proteger, pero si miramos los resultados que tenemos hoy en vacuna, ya vemos que la población, por ejemplo, trabajadores de la salud que ya tienen las 2 dosis en el país, ya el número de casos que van apareciendo es muy poquito. Y las complicaciones y el que necesita una cama hospitalaria, muy poquito. O sea, la vacuna nos protege, la vacuna nos va a ayudar. Y ahí yo creo que tenemos que apostarle todos a ese tema. En cuanto a las tácticas de vacunación, estamos vacunando en todas las opciones que tengamos. Hoy, no voy a hablar de la historia, hoy vacunamos en el hospital, en nuestros municipios, en el servicio de vacunación, en el servicio de hospitalización, en urgencias, montamos campañas de vacunación urbana, montamos campañas de vacunación rural, vamos y vacunamos en centros masivos, como lo tenemos hoy en Envigado, en Itagüí, en Caldas, en Bello, en Río Negro, que hoy se abre un nuevo centro de vacunación masivo. Entonces, y hemos ido avanzando, buscando que seamos capaces, que tengamos las capacidades necesarias para vacunar a toda la población, en la medida, insisto, en que nos vaya llegando el biológico desde el gobierno nacional. Ahora, no podemos perder de vista esto. La lista de los que van a vacunar la saca el Ministerio de Salud. Este primer punto que ustedes tienen aquí.
MinSalud prioriza a la población. Él define nombre, cédula de la población a vacunar. Esas bases de datos son nominales, vienen con todos esos datos, pero también se define, oiga, qué instituciones son las que van a vacunar y que cumplan los requisitos de vacunación. Eso también se hace entre el ministerio y las direcciones departamentales y municipales de salud. Cuando ya tenemos la base de datos y tenemos dónde se vacunan, que hoy ya estamos muy avanzados en el tema, pues a vos esa información se le entrega de la EPS, se le va entregando al prestador donde te van a vacunar para que él te llame y te dé la cita. A muchos de nosotros los llamaron y les dieron cita. Otros hemos ido desesperados a hacer colas y posiblemente también los hayan vacunado. Porque después de que lo tengo ahí, digo, yo no pierdo esta oportunidad, lo vacuno. Pero la idea es que no hagamos aglomeraciones. Ustedes ven las filas que hemos tenido en muchas partes, los tumultos, que la idea es que no se dé. A vos te van a llamar, te van a dar la cita y después te van a vacunar. Entonces la IPS te va a agendar, como está aquí en este punto 5, la IPS te agenda, después vos vas a aparecer en mi vacuna. Si vos no estás en mi vacuna, no te vacunan. ¿Qué están diciendo? Que yo soy de los desesperados. Es que tengo esto apagado. Que yo soy de esos desesperados. Sí, porque ya aparezco en mi vacuna. Es que desde hace rato está ahí como que... Pero... Yo pregunto, pero le voy a dar su tiempo. Enseguida lo voy a presentar y usted va a hacer todas las preguntas porque tiene la persona ahí. Es más... Oscar, pero es eso. Pero venga, todos queremos que nos vacunen ya, pero es imposible, nos van vacunando en orden de acuerdo a los biológicos que lleguen, pero a todos nos va a tocar. Sí. Si hay algo que ha destacado de estas charlas para compartir con todos ustedes, es que esto es sin libretos. Traemos para ustedes un cúmulo de información. Compilamos la mayor información posible para poder compartir con ustedes y poderles llevar la realidad de lo que está pasando en el departamento de Antioquia en materia de la contención del tema de COVID-19. Hace rato tengo un par de personas ahí que puede parecer que es como una postal o una fotico que tenemos ahí, pero no hay tal. Voy a saludar en primera instancia a la doctora Carolina Prieto Saldarriaga, que se encuentra con nosotros allí en el Facebook Live, para que también se den cuenta que es que no estamos haciendo una grabación. Ya tenemos un saludo desde el Iconia, nos está saludando Silvana Herrera Vázquez, a ella también un cordial saludo, gracias por estarnos acompañando. Entonces sí, efectivamente ya tenemos a la doctora Carolina Prieto, a quien le damos un saludo y por favor nos comparte con quién está a esta hora compartiendo esta entrevista, quién nos va a acompañar. Un poco más adelante va a tener la oportunidad de compartir con todas las personas que están en el Facebook Live, pero qué rico que nos pudieran saludar y que no queden como unas personas que están ahí haciendo parte solamente de la pantallita. Buenos días. Hola, buenos días para todos. Gracias por la invitación. Nos conectamos acá desde el Hospital Pablo Tobón Uribe, mi persona y la doctora Clara Arango, colega, también internista endocrinóloga. Esperamos poder aportar la información que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Están con nosotros y vamos a agradecerle al Hospital Pablo Tobón Uribe, un hospital con alma, como lo tienen ustedes ahí en la parte de atrás. Muy bello, porque han hecho una labor maravillosa, porque han sido unos aliados estratégicos estupendos en todo este proceso de hacer la pedagogía con todas las personas que han estado pendientes de estos Facebook Live. Qué rico que nos están acompañando. Un poco más adelante vamos a estar con ustedes para una amplia exposición, además porque ya tenemos muchas preguntas. Así como el compañero que tengo aquí a mi costado, don Oscar Marín, está pendiente porque trae muchas preguntas y yo creo que también lo vamos a tener que saludar. Ya llegó también Oscar Alonso Ramírez al Facebook Live, a él también lo saludamos. Oscar Marín es el coordinador de Antioquia Región Arcoíris. Un saludito cortico, enseguida le damos la oportunidad para las preguntas, para que calmen las inquietudes, pero le vamos a dar el espacio al doctor para no interrumpirle mucho rato su exposición. Oscar, bienvenido, muy buenos días, qué rico que está con nosotros. Buenos días, pues gracias por la invitación, gracias a la Secretaría de Salud que nos abre esta posibilidad de conversar sobre ese asunto específico de población LGTBI. Feliz de estar aquí. Qué rico, porque es que es una población que también tiene muchas inquietudes, doctor Leopoldo. Entonces, qué bueno que venga su representante y que comparta esas inquietudes. Yo imagino que debe traer ese chat cargado. Les debía haber dicho, voy para esa charla con el doctor Leopoldo, tírenme ahí las preguntas que yo se las voy tirando a él y entonces ahí vamos a tener un buen rato para poder atender. Entonces, ahora sí, me disculpa el paréntesis que se fue un poquito amplio. Vamos a continuar por esa ruta de vacunación para COVID-19 en la población general que usted nos venía explicando y avancemos entonces en ese proceso que usted ya
bien detallado. A ver, no, quiero insistir, porque es que yo voy y hago fila donde a un puesto de vacunación y estoy esperando que me vacunen. Y no me vacunan, me voy entre bravo y berraco, ¿cierto? No. La lista la saca el ministerio, lista nominal, nombre, cédula, documento y cuándo lo vamos a vacunar. Primera cosa. Después a usted le van a dar la cita. Y a usted, cuando el ministerio saca la lista, lo cargan a usted en ese sistema de información que es mi vacuna. Si usted no aparece en mi vacuna, a usted no lo van a vacunar. Ya la población mayor de 50 años, que el ministro dijo esta semana que iban a vacunar, en teoría, yo espero que sea cierto para casi todo el mundo, ya hoy, si entra a mi vacuna, que le va a preguntar dos cosas, le pregunta nombre, número de cédula, y le va a preguntar la fecha de expedición de la cédula. Y con eso usted va a decir, usted ya está priorizado en tal etapa, y ya espere que lo van a llamar. Entonces, es como, Oscar, insistir en eso, tranquilos, ahí vamos. Ahora, muchos dicen, uy, en tal parte están vacunando, y eso salió un tumulto para allá, y también puede que los vacunen, quiero insistir en eso. Pero aquí quiero quedarme, a todos los van a vacunar. Pero usted está haciendo una énfasis muy especial, es con el fin de darle un orden a todo este proceso que se viene desarrollando, es decir, eso puede inducir a que se presenten situaciones específicas que se ha dado mucho en situaciones de redes sociales, sacan un meme y dicen, o mandan un mensaje masivo y dicen, en tal lugar le están vacunando y la gente ¡prum!, salió corriendo para allá. Entonces eso se puede generar inclusive para inconvenientes a la entidad prestadora de servicio, para el tema de vacunas, para generar inclusive algunas, ¿qué digo yo?, desatenciones, algún desánimo en las personas que van a ir a hacer esa fila para poder tener eso. Y creo que hay que tener también mucho cuidado y hay que ser muy cautos con todo este proceso. A ver, pensémoslo en el riesgo epidemiológico de la aglomeración y el tumulto, en la insatisfacción del usuario que va y lo ponen a hacer una fila extensa y le dicen, no, es que usted no está en mi vacuna, no lo voy a vacunar. ¿Viste? No. Se queda pensándola para volver. Lo podemos hacer bien hecho. Claro. A usted lo van a llamar, llame a su IPS, llame a su EPS, valide sus datos y ahorrémonos esas insatisfacciones y esos riesgos innecesarios. El ministerio ha sido reiterativo. Lo vamos a agendar, le vamos a dar la cita. Esta población se va a vacunar previo agendamiento para evitar esas aglomeraciones. Y cuando se dice, vamos a vacunar a demanda, venga el que quiera. Ya buscamos a los mayores de 80. El mayor de 80 que esté por ahí suelto, que quiera ir, que vaya a cualquier puesto que lo deben vacunar. Mayor de 60, hoy, cualquier mayor de 60 que no lo hayan vacunado, debería ir a un puesto de vacunación a que lo vacunen. Ya los deberíamos tener vacunados. Independiente si la primera vacuna fue en un lugar. No, estoy hablando de primera dosis. Primera dosis. El que no le hayan puesto la primera dosis, que sea mayor de 60, vaya, busca que se la pongan. Porque donde a usted le pusieron la primera dosis, allá le dan la cita y allá le deben atender su segunda dosis. ¿Cierto? Entonces, sobre eso ya hay preguntas, ya sí, ahorita las vamos resolviendo. Entonces quiero insistir con esto, a los asegurados los vamos a vacunar y a los que no están asegurados también. ¿Sí? Recuerden que el país, y lo vamos a ver más adelante, voy a pasar, el país compró aquí tenemos 35 millones de dosis, un poquito más, 35.250.000 dosis de vacuna completas para cubrir a 35 millones de colombianos. Eso da un poquito más del 70%, que es lo que esperamos, de población a vacunar para tener la inmunidad de rebaño. Uy, no. ¿Cierto? Entonces, usted sabe que hoy se levantó la gente viendo en redes sociales esa palabra de aliento, esa voz de esperanza del gobernador de Antioquia, encargado Luis Fernando Suárez, porque titulan, para diciembre podríamos tener la inmunidad de rebaño en la medida en que avancemos en el tema de la vacunación. Lógicamente está por la cantidad de personas que ya se han recuperado, por la cantidad de personas que ya deben de haber recibido la vacuna. En la medida que vaya llegando el biológico, ¿puede ser que tengamos esa alegría para diciembre? Yo creo que sí. Lo vamos a ver más adelante vamos a hacer también. Esa apuesta a la esperanza, ¿no? Hombre, es que si no tenemos la esperanza. La esperanza va en dos líneas, Oscar. La primera es que nos cuidemos hoy para evitar el riesgo. Total. Y la segunda es que cuando yo tenga mi puesto en vacunación, que me vacune. Y ahí yo creo que nosotros, en la medida en que avancemos en esas dos líneas, pues vamos a lograr salir bien de esta pandemia. Es un poco de ida y vuelta, o sea,
el aporte que me hacen, permitiéndome llegar hasta la vacuna, y el aporte que yo debo hacer con mi responsabilidad, en el sentido de cuidarme, de cuidar a los míos y de llegar en lo posible, sin ninguna afectación, a recibir esa vacuna. Oscar, lo más importante, podíamos cancelar la conversa de vacunación. Si yo me estoy cuidando, yo soy responsable conmigo. Estoy siendo responsable con mi grupo familiar. Estoy siendo responsable con los que están cerca de mí. ¿En qué condición? En que yo mantengo el distanciamiento social, en que uso el tapabocas, en que me higienizo. Si hice esa parte, puedo irme a la segunda parte. Y la segunda parte es que en los espacios abiertos se cumplan los protocolos de seguridad, que yo voy al mercado y allá se cumplan, que yo voy al bar y allá se cumplan, que yo voy a comer y allá se cumplan, que voy a un centro comercial y allá se cumplan. ¿Qué nos ha pasado a veces? Que hoy muchos negocios dejaron de cumplir los protocolos iniciales. Entonces tenemos que, como ciudadanos también, yo no voy donde no los cumplan. Ese riesgo no lo voy a asumir. Y en la medida en que cumplamos la primera y la segunda, es posible que podamos avanzar en disminuir la presión sobre las medidas generales, los cierres generales, que se vuelven tan complejos por la problemática social y económica. Entonces, avancemos en los dos primeros que dependen de nosotros. Y el otro, si estos dos los resolvimos, el otro va a ser mucho más fácil de llevar. Yo quiero seguir, Oscar, en mostrarles el escenario. Sí, porque es que ya están llegando muchas preguntas. Y hemos comprado, el país ha hecho un esfuerzo muy importante que a veces uno no lo reconoce. Ay, es que ¿por qué no han llegado las vacunas? Porque, oiga, es que todos los países están comprando. Esto es un mercado bien complejo y usted tiene que tener plata para comprar. Entonces el país ha comprado 20 millones de dosis que alcanzan para 10 millones de personas en el convenio COVAX, que es un convenio entre países para una compra grande de vacuna y tratar de que la vacuna le llegue a los países que tienen y a los que no. Ha comprado 10 millones de dosis de Pfizer que alcanzan para otros 5 millones. De AstraZeneca compró 10 millones para 5 millones de personas. De Janssen, que es la de Johnson & Johnson, compró 9 millones de dosis, esa es dosis única, 9 millones de personas. De Moderna, hay comprado 10 millones para otros 5 millones de personas. Y de Sinovac, 2.5 millones que nos alcanzan para 1.250.000. Con esto tenemos vacuna para 35.250 personas, 35.250.000 personas. Esa vacuna está. No hay que ser selectivos. ¿Ah? Aquí no es que pónganme en esta, es que pónganme en aquella. No, el gobierno ha dicho una cosa, ¿cuál es la mejor vacuna? La que me pongan a mí, porque me quedo esperando a ver cuándo me ponen no sé cuál. Hombre, me llamaron, allá voy. Dígame cuándo y a qué horas para que me pongan la vacuna. Esa es la mejor. Hemos visto que las vacunas, cada una tiene unos niveles de protección, de eficiencia, etcétera. Y que posiblemente ahorita nos hablen de ellos. Pero yo les digo, ¿cuál es la mejor? El día que yo vaya y me digan, esta es su vacuna, yo me la pongo. Esa es la mía. Porque si me quedo esperando otra cosa, posiblemente me da el COVID y ese me pone otras condiciones. Queremos insistirles a todos en que actualicemos los datos, el teléfono, la dirección, en la EPS o en la IPS, en el hospital que yo tengo cercano, donde me atienden a mí, de tal manera que el día que me van a llamar para darme la cita, me encuentren. ¿Qué nos pasa? Que nosotros los datos de la EPS son de hace 10, 15 años. Allá, el teléfono que ellos tienen allá ya no es el que yo tengo. Venga, actualicémoslo para que no perdamos esa oportunidad. Insistir, nuestros hospitales, nuestras empresas, instituciones que vacunan, conocen perfecto la cadena de frío. Llevan toda la vida ejecutándola. Y hoy se viene cumpliendo todos esos requisitos que planteo ahí en cadena de frío. Además, lo que tiene que ver, que es únicamente la vacuna de Pfizer, que necesita ultracongelación, en Medellín, Antioquia, tienen los ultracongeladores disponibles en Medellín para proteger esa vacuna y que no se dañe. Por eso esa vacuna se utiliza más en área metropolitana y el oriente antioqueño, porque esa vacuna, después de que la saquemos de ultracongelación, tengo apenas 5 días para ponerla y mantenida en temperaturas de +2 a +8 grados centígrados. Entonces, por eso se deja aquí y a las otras partes llevamos la vacuna que es más segura porque no necesita este esquema de ultracongelación. Hemos hecho esfuerzos muy importantes para mantener la cadena de frío, de garantizar las rutas desde que la vacuna nos llega, la ruta para mandarla a cada municipio. Se ha montado una logística terrestre, aérea, disponemos helicópteros para trasladar. Nos ha tocado ir a municipios a llevar 15 vacunas en un helicóptero. Vimos al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Chávez, echarnos en la nevera al hombro para ir a las poblaciones más lejanas, en algunos lugares donde a duras penas queda el espacio para que llegue el helicóptero,
bájese, entregue la nevera y sigamos, porque tenemos que hacer el recorrido por diferentes municipios. Eso ha sido un ejemplo muy bonito. Y que adicionalmente, Oscar, por las dificultades de acceso en muchos municipios, nos podríamos demorar 20 horas, 24 horas en un carro para llegar a Murindoa, no sé dónde. Llegar a algunos rincones del departamento. Entonces hay que buscar otras opciones. Entonces hemos buscado pólizas, transporte, garantizar la ultracongelación, los inventarios de cadena de frío, etcétera. Es posible que a mí se me genere algunos eventos por la vacunación. Claro que sí, puede que me dé, como decíamos ahora, mareo, malestar, fiebre, vómito, etcétera. A todos puede que nos dé distinto. Muchos nos hemos puesto otras vacunas y sabemos que a veces la vacuna me genera indisposición. Ya le está respondiendo usted algunas preguntas a Oscar. Oscar venía con esas inquietudes anotadas. Vea, por aquí tiene un poco que me estaba anotando. Siquiera le ya respondí esas, pero detrás de eso es importante. Muchachos, vamos a estar atentos. Usted lleva a su niño a vacunar y le dicen si le da fiebre, tal cosa. O si no, no lo trae a urgencias. Eso pasa con las vacunas de nosotros igualito. Y se le hará seguimiento a cada evento que tengamos ahí. Existen unas responsabilidades de todos los entes. Yo voy a pasar por aquí derecho, pero quiero retomar esta. El Ministerio de Salud ha asumido y le toca la responsabilidad de definir las políticas, entonces los lineamientos de cómo se va a vacunar en el país, responsabilidad del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud. El definir el tema de los grupos prioritarios está ahí, lo define el Gobierno Nacional. La base de datos de a quiénes vamos a vacunar, número de cédula, nombres completos, etcétera, está ahí. Ahora, adicionalmente, nos da la vacuna y nos pone la jeringa. Esos son los compromisos grandes desde el Gobierno Nacional, entonces estamos dispuestos a que eso nos llegue. La Supersalud estará vigilando que se haga eso, el Instituto Nacional de Salud, que se cumplan con los protocolos técnicos, el INVIMA, que las vacunas sí cumplan los requisitos, las jeringas, el Instituto de Evaluación de Tecnología, que los eventos adversos sí estén dentro de los parámetros que están. Y a los departamentos, distritos y municipios tenemos que estar atentos a qué, a esa microplaneación de que la vacuna llegue donde es, que le llegue a la IPS, que le ponga la primera dosis, que le ponga la segunda, en cuánto tiempo se los puso, que toda esa parte también la cumplamos. Y la IPS al fin es la que pone el biológico, el hospital. Y la EPS tendrá que estar atenta a que la población que está asegurada en su EPS, pues que quede vacunada. Pero sabe que ha sido muy bonito, que en el departamento de Antioquia hemos estado muy comprometidos. Si uno ve los niveles inclusive de la aplicación del biológico, son niveles muy altos en comparación a lo que se está viviendo en algunas otras regiones del país. Creo que hay un compromiso muy grande y un deseo muy grande por avanzar y salir adelante y rápido de esta pandemia. Yo creo que sí, Oscar. Vamos a salir. Y te voy a mostrar una diapositiva al final donde cómo vamos hoy con lo que nos han dado. Hemos insistido, y aquí voy a pasar también, que las EPS en cada municipio tengan donde le den respuesta al usuario de su vacuna, cuándo lo vacunan, cómo. Tengan donde dar respuesta al usuario si tiene riesgo, si se tiene que priorizar, si tiene eventos adversos que hacer, si tiene que actualizar bases de datos, etcétera. Que esa información la tengamos disponible en cada municipio. Esta es la población inicial que nosotros teníamos que vacunar. En la primera fase teníamos que vacunar 206,000. Esta información hoy ya estamos en cerca de 250,000 en primera etapa. Y en segunda etapa, 947,000. Se multiplicaba, muchachos, por 5 la de la primera etapa a la segunda. Entonces veníamos con todo un plan de expansión de los puestos de vacunación, de los trabajadores que iban a vacunar. Pero también les quiero contar. Hemos tenido días de 5,000 vacunas, pero hemos tenido días donde se han puesto 41,000 vacunas. Lo que tenemos nosotros con el recurso humano que se tiene definido es que Antioquia hoy es capaz de poner cerca de 50,000 vacunas diarias. Entonces, si la segunda etapa, la tercera etapa que ya vamos creciendo y van a ser otro 1,000,000 de personas, 1,000,000 de personas las vacunamos en 20 días y ponemos 50,000 diarios. Si a mí me llegaran todos los biológicos, en 20 días se ponen. Entonces, se va avanzando en el tema, ¿cierto? Tenemos la capacidad de poner los biológicos que nos vayan llegando. Ahora, miren este cuadro que ustedes tienen ahí. Nosotros tenemos, el Gobierno Nacional ha asignado a Antioquia 2,278,000 biológicos, de los cuales nos han llegado, ustedes lo ven en el termómetro verde, nos han llegado 1,763,000. De ese 1,763,000,
Entonces, hemos entregado 1.626.000 a los prestadores para que pongan el biológico. Y ellos han colocado 1.343.000. Aquí quiero insistir, este pedacito que le falta a Antioquia por entregar, entonces vamos con un cumplimiento del 92-22, es que la vacuna llegó ayer y estamos entregando. Pero lo otro es que hay vacunas de 2 dosis, las de Pfizer que necesitan ultracongelación, que las dejamos en los ultracongeladores hasta el día en que se van a empezar a poner la segunda dosis. Entonces, por eso ese pedacito no se ha entregado. Y los municipios y los prestadores han puesto el 82.59, 1.343.000. ¿Por qué? Porque es que el helicóptero, el carro llegó ayer, llegó antier, ellos empiezan a agendar y están poniendo la vacuna. Ahora, hay municipios que están un poquito más atrasados y hay una decisión administrativa que viene del ministerio. El municipio que se le ha entregado las vacunas y no ha puesto el 70%, la próxima tanda no se le da hasta que no acabe con las que tiene. ¿Para qué? Para presionar también que estemos vacunando. Hay aseguradores con un nivel de vacunación enorme, hay municipios con unos esfuerzos grandísimos y vacunando mucho. Entonces también hay que presionar que avancemos, que usted no deje la vacuna en la nevera, sino que todos vamos como en orden con eso. Pero es importante tenerlo en cuenta. Hemos vacunado 900.000 antioqueños, 901.000. Y de esos 441.000 ya tienen las 2 dosis. Perfecto. ¿Cierto? Entonces ya vamos, eso ya es aquí el dato está, el 19.29 de toda la población y con segunda dosis el 9.44. Nosotros tenemos que vacunar cerca de 4 millones, aquí está, 4.674.000, que equivaldría al 70% de la población. Y aquí, para que estén tranquilos, vea todas las partes. Estos son todos los puestos de vacunación que tenemos en área metropolitana. Y aquí todavía nos faltan los centros masivos. En Medellín, Nova, el Coliseo, la Clínica de la 80. En Envigado, el Viva. En Sabaneta, que tenemos otro. En Itagüí, que la alcaldía puso otro. En Bello, que pusieron otro en una placa polideportiva, el que están poniendo en Oriente. Puestos en Río Negro, que están poniendo una cantidad. Hoy en la mañana, sí, señor. Y miren, en general teníamos 370 equipos de vacunación. Hoy estamos en cerca de 480 equipos de vacunación distribuidos en el departamento. Y con eso esperamos cumplirle a la población antioqueña en cada rincón, como han ido nuestros vacunadores, que han ido a cada vereda, a cada corregimiento, cada casco municipal, cumplir con la población antioqueña en el proceso de vacunación. Básicamente esto era como el informe general del plan. Yo no me quiero quedar con algo y tengo un compromiso con un alcalde, ¿sí? Porque el alcalde, aunque me pidió que omitiera su nombre, dígale al doctor Leopoldo cuando esté dando esas estadísticas que tenga en cuenta que es que tenemos una población en zona rural muy alta y que todavía no tenemos la capacidad para ir a meternos todavía con toda la gente, porque si nosotros nos tiramos horas enteras para ir a cubrir a esas personas, nos podemos colgar con otros. Entonces, nosotros nos vamos a desatrasar, se me comprometió, me decía, nosotros nos vamos a desatrasar, pero es que tenemos una zona rural muy alta. Y el tema ahí también es entender que efectivamente en algunas municipalidades, en algunas localidades, se presentan este tipo de situaciones. Y se puede dar en eso un pequeño retraso, porque ya es una situación geográfica. Tener que ir a desplazarse hasta donde están esas personas para que esas personas no tengan que hacer ese desplazamiento hacia la rural, hacia la zona central del municipio, porque también es peligroso para ellos, ¿cierto? Pero Oscar, lo voy a pensar más fuerte todavía. Entonces yo voy a una vereda a 6 horas a vacunar a un mayor de 80, porque en la directriz inicial era que no podíamos vacunar sino al mayor de 80. Si yo voy hoy, ya puedo vacunar al mayor de 50, al mayor de 60. Ahora sí. Entonces posiblemente sí vaya rindiéndole más a ellos, pero sí esa dificultad ha existido y es razonable. Sí. Pero orden, de todas maneras, orden público. Lo que sí, ¿no? Lo que se está destacando ahora. Lo voy a poner en términos de mercadeo. Este nicho, que es un nicho tan importante dentro del proceso, porque si vemos el tema de las estadísticas, hay un porcentaje de población que ha sido bastante afectada y tiene que ver con estas edades que ahora van a comenzar a recibir, porque es población que está todavía en movimiento, porque es población que se está moviendo mucho por temas laborales, porque es población que tiene que salir a buscar el sustento para su familia, por mil razones. Pues bueno, ahora van a tener la oportunidad con esta nueva etapa de poder comenzar a cubrirse. El tema de los maestros me parece magnífico, porque mire,
tenemos allí los niños que van a llegar nuevamente a los colegios y que van a tener la posibilidad de contar con sus maestros ya vacunados. Esa es una ganancia enorme. El tema de las autoridades, en fin, tantas y tantas personas llegan, siguen llegando preguntas, siguen llegando informaciones. Pues don Oscar Marín, le llegó el turno. Qué bueno que está con nosotros. Usted es el coordinador de Antioquia Región Arcoíris. Desde hace varios días levantó la mano porque dice tengo que ir para hablar en representación de mi población y porque tenemos muchas inquietudes. Inclusive enseguida vamos a hablar con la doctora Carolina y con la doctora Clara porque ellas también tienen muchas respuestas para esas inquietudes que usted nos ha venido planteando. Qué rico que está con nosotros. Teníamos esta deuda pendiente, pero no hay deuda que no se cumpla en este proceso que está haciendo la Gobernación de Antioquia para poder atender a todos los grupos poblacionales y que cada uno de ellos tenga la oportunidad de acercarse, de conocer, de aclarar inquietudes y de vacunarnos todos, don Oscar, para que vaya clavando también sus inquietudes. Claro que sí. Oh, gracias de nuevo por la invitación, por abrir este espacio que creo que es muy importante, con una claridad que ayer unos amigos me decían, bueno, ¿por qué la población LGTBI? Pues no porque tengamos que vacunar a la población LGTBI porque tenga ahí una comorbilidad, sino que hay algunas personas dentro de la población LGTBI que tienen unas necesidades especiales y también unas preguntas respecto a ¿esto me hace daño? ¿Si es seguro vacunarme? ¿Sí? Y ahí ya hay unas preguntas. Más que hablar yo, quisiera que hablaran las doctoras Carolina y Clara, ¿cierto? ¿Es Clara? Sí, claro. Que son quienes nos van a responder a esas preguntas que tiene la población LGTBI. Yo quisiera solo ocuparme de todas esas preguntas que tenemos desde la población LGTBI, y es si nos podemos comprometer como gobierno departamental, doctor Leopoldo, en que podamos liderar una petición al ministerio en que en esas poblaciones que vacunemos de manera urgente esté población que ejerce prostitución, no solo población trans, que sería la población que me interesaría a mí desde el programa Antioquia Región Arcoíris, sino también a mujeres cisgénero y a hombres heterosexuales o gays o bisexuales que ejercen la prostitución y que hoy son personas que están en riesgo de ser contagiadas y de también contagiar a otras personas por ese ejercicio que adelanta. ¿Usted va a responder o le damos la palabra a la doctora Carolina, a la doctora Clara? Pero como gobierno departamental, ¿usted cree que podemos liderar alguna petición al ministerio para que tengamos eso en cuenta? Yo la tengo aquí anotado. Oscar, te tocó. Te tocó liderar esa No, lo lideramos, claro. pero usted el que sabe cómo se hace el trámite allá. Hay una cosa muy simple, muchachos, eso va dentro de la normatividad. Ahora, se podía hacer, sí, la garantía de que nos accedan con eso. Y voy a pensar en temas, hay grupos que atienden poblaciones de riesgo, bomberos. Pucha, es que entonces ellos dicen, a mí me vienen a haber vacunado primero porque yo tengo el riesgo. Madre, todos tenemos algún nivel de riesgo, pero se puede hacer el trámite. El gobierno nacional nos contará qué puede hacer. Sí, gracias. Lo hacemos, Oscar. Gracias. Las preguntas, ahí tienen un montón. Ya las tengo. Ahí me las estaba pasando por el chat. Un montón, incluyéndole a las doctoras Carolina y Clara, una que no hicimos al inicio y es con población intersexual. Y es que no tenemos nada, o sea, no hemos estudiado nada, no hay nada que arroje temas de ponerle vacuna a población intersex. Entonces me gustaría, si la doctora Carolina y la doctora Clara tiene ahí alguna luz que nos pueda dar, sería muy, muy, muy importante. Mira, Oscar, en esta, como en todas las presentaciones que hacemos, a mí me pasa que me siento agobiado por el tiempo. Porque en la medida que el doctor Leopoldo abre ese vademecum y comienza a abrir la información, comienzan a aparecer preguntas y todavía se siguen dando muchas inquietudes después de 446 días hoy de haber comenzado la pandemia en el departamento, porque es que de esto estamos aprendiendo todos los días, pero qué bueno que estamos encontrando respuestas. Por ejemplo, respuestas como las que nos traen a continuación la doctora Carolina Prieto Saldarriaga, que ya es endocrinóloga, es médica internista en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y también a la doctora Clara Arango, colega, para no complicarme yo con el dialecto. Entonces, vamos a darle paso a ellas y les voy a comenzar a hacer esas preguntas de una vez. La primera pregunta que nos estaba transmitiendo Oscar Marín dentro de todo su proceso de chat que ha venido recibiendo,
Dice, ¿tiene la vacunación algún efecto adverso para las personas que se encuentran en terapia de reemplazo hormonal? ¿Hay algún estudio o testeo específico con esta población? A la doctora Carolina, a la doctora Clara, buenos días, gracias por estarnos acompañando nuevamente. Esperamos que nos puedan brindar información, sabemos que la vamos a disfrutar. Bienvenidas, entonces ustedes tienen la palabra. Listo, entonces buenos días para todos nuevamente. A ver, como desde todas las áreas de la medicina, podemos decir que con esta etapa del COVID y ahora de la vacunación, estamos aprendiendo muchas cosas sobre la marcha, no como lo hemos hecho de pronto con otro tipo de vacunas que han tenido un tiempo de investigación más largo. Realmente que conozcamos acerca de un estudio específico realizado en población transgénero que esté consumiendo terapia de reafirmación hormonal, pues realmente no creo que estemos con datos todavía. Lo que queremos decir es que hasta ahora no hay como ninguna especificación con respecto a que esta población tenga un riesgo adicional o alguna distinción con respecto a población general que no está con esta terapia. Realmente no habría por qué hacer un grupo como aparte y estaríamos hablando de las mismas generalidades de la población completa. Sí, de acuerdo con la doctora Carolina, no hay un estudio, estuvimos buscando pues para esta presentación, para esta reunión, estudios puntuales en población que recibe terapia hormonal y realmente no hay un estudio ni pequeño, ni grande, ni de ninguna especie. Pero yo estoy de acuerdo con la doctora Carolina, no tendría por qué ser diferente. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Tiene que ver con que nos dicen, no tenemos el nombre de los autores de las preguntas, pero no importa, son preguntas que son de información general para todos. Dice, ¿es posible pensar en una priorización para la población que ejerce el trabajo sexual? Yo diría, Oscar, que ya lo planteaste ahorita, ¿cierto? Ya miramos, posible sí. Y quiero ser claro en eso, sino que todos queremos estar prioritarios, entonces dentro de eso se seguirá priorizando por niveles de riesgo y hacemos la propuesta como lo planteaba Oscar, a ver qué posibilidades se tienen. Doctora Carolina, doctora Clara, cada vez que hacemos este tipo de preguntas, en la medida en que nos estamos acercando a un grupo poblacional específico, casi siempre nos aparece esta pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen inmunodeficiencias? Bueno, básicamente, en general decimos que la inmunodeficiencia es una condición importante que puede favorecerle más riesgo al paciente y que por ende pues ya empiezan a estar priorizados personas de menor edad con comorbilidades dentro de estas cualquier grado de inmunodeficiencia. No hay tampoco alguna indicación específica para el tipo de inmunodeficiencia, nuevamente entran las recomendaciones de población general, salvo que claramente van a tener una priorización más alta. No sé de pronto qué otro aspecto específico o está ya claro con eso. De acuerdo con la doctora Carolina, no, pues probablemente los pacientes o esos pacientes están priorizados, pero no hay una inmunodeficiencia por encima de otra que se pueda priorizar. No, realmente no tenemos, pues, o no tengo como nada que añadir. Perfecto. Yo creo que la siguiente pregunta, ya Oscar ha estado bastante insistente en el tema. Él está hablando de liderar una petición al gobierno nacional para solicitar que se incluya en la fase 3 a las personas que ejercen la prostitución. Ya esa es una tarea que entre ustedes dos van a conversar y vamos a aprovechar la presencia de la doctora Carolina, de la doctora Clara, con otros temas. Por ejemplo, doctoras, ¿qué personas con enfermedad, para las personas con enfermedades terminales, qué puntos en contra tiene el tema de la vacunación? ¿Con enfermedades terminales? Sí. Pues básicamente sería un caso de individualización, ¿cierto? No podemos como tener una generalidad, se evaluará en cada caso la pertinencia según el pronóstico de estos pacientes, el manejo en el que se encuentre, su estado en el momento de salud,
pues es un caso que se debe individualizar y no podemos ya hablar de un criterio para englobar a todas las personas que se encuentren bajo este título de enfermedad terminal. De acuerdo con la doctora Carolina. Perfecto. Siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes de la población LGBTI en el tema de salud que pueden ser atendidos con la vacuna? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes de la población LGBTI en el tema de salud al ser atendidos con la vacuna? La verdad, no entiendo muy bien la pregunta. Como... Oscar, ¿Riesgos en qué sentido? ¿Riesgos en qué sentido o qué? ¿Alguna preocupación en el tema de secuela después de la vacuna para la población LGBTI? No sé si tenga que ver... Ninguna diferente a la población general. Doctora, pero específicamente para población que está en terapia de reemplazo hormonal, sería la pregunta. Ok, me imagino que la preocupación más grande, pues, y la que subyace a esa pregunta es el riesgo de trombosis, probablemente, pues, asociado al uso de la vacunación. Y con esto hay que decir que el riesgo de trombosis asociado a la vacuna es supremamente bajito, comparado con el uso de hormonas, por ejemplo, y el riesgo de sufrir trombosis. El riesgo de sufrir trombosis tomando hormonas, específicamente anticonceptivos orales, va del 0.05 al 0.12. Y el riesgo de sufrir un evento trombótico con la vacuna es de 0.0001%. Entonces, realmente tienen más riesgo por estar tomando terapia hormonal que por la vacuna en sí misma. Bueno, este tema del reemplazo hormonal, ya Oscar, haciéndonos la claridad, se nos adelantó en una pregunta que teníamos un poco más adelante, pero entonces sí vamos a hablar, por ejemplo, nos están preguntando en los riesgos en personas con enfermedades autoinmunes. No, realmente, digamos que nosotros acá estamos desde el área de la endocrinología, como les digo, dar un concepto global es difícil. Hasta ahora, dentro de lo que médicamente sabemos, no hay una, digamos, indicación o recomendación especial. Siempre cada paciente con su inmunodeficiencia específica, con su enfermedad reumatológica específica, pues deberá estar como en contacto con su tratante para ver alguna instrucción, pero realmente que aquí podamos dar una generalidad para este grupo de pacientes, no. Doctora Carolina, doctora Clara, vamos a aprovechar entonces esa especialidad que ustedes tienen. Ustedes a lo largo de estos 446 días, está llegando doctor Llamadita, a lo largo de estos 446 días que sumamos ya de la pandemia, habrán recibido muchas preguntas. Dentro de ellas, ¿cuáles pueden a esta hora compartir con las personas que nos están acompañando? Pueden dejar una mejor enseñanza, pueden dejar una mayor información, esas que ustedes con mayor frecuencia reciben y que pueden de alguna manera ayudarnos a tener luces en esa especificación que ustedes manejan. Bueno, dentro de uno de los aspectos más importantes que ya lo mencionaban, es que en general todas las vacunas que tenemos disponibles para nuestro uso, pues tienen una protección muy alta para enfermedad severa por COVID, que digamos que es el desenlace mayor que quisiéramos evitar, no tener que entrar a una UCI, no tener un muerto más por COVID. En ese sentido, digamos que todas las vacunas que tenemos tienen un muy buen cubrimiento y una protección muy alta. Por eso lo que decíamos ahorita al inicio, la mejor vacuna es la que tengamos disponible de manera inmediata para que nos la apliquen. Esa es una pregunta frecuente de los pacientes, si optar por una vacuna en particular versus la otra. Entonces, algo que se debe reafirmar es esto. No buscar una vacuna específica. De hecho, ninguna asociación grande como la OMS, CDC, nos pone una vacuna sobre la otra. Eso sería como un primer punto a aclarar.
Sí, otra cosa importante es que con frecuencia le preguntan a uno que qué tan seguro es vacunarse. Esa es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a nosotros y realmente pues, lo que uno tiene que contestar es que es mucho más riesgoso el COVID que ponerse una vacuna, ¿cierto? Y que la vacuna nos protege pues, del desenlace más funesto que es la mortalidad. Entonces, pues claro, es mucho mejor vacunarse. Otro tema es, desde el principio nos han preguntado, y yo tengo que ser reiterativo, digamos que es una de esas preguntas recurrentes. En ninguna de las vacunas viene un chip. Yo tengo que preguntarlo como se lo preguntan a uno aquí, porque es que esas preguntas llegan en cada chat que nosotros tenemos, nos preguntan lo mismo. Es que nos están diciendo en redes sociales que eso trae un chip, entonces que con eso nos van a manejar la vida. Por Dios. Hay un chino. ¿Ustedes qué opinan de todo eso? No, pues es que lo primero sería decir que sería un genio el que inventara un chip tan chiquito como que pudiera enviar una vacuna. Y lo segundo es que definitivamente no viene chip en los viales de las vacunas. Lo único que viene es protección para la persona. Bueno, las preguntas que tenemos en el chat por ahora nos las va a resolver un poquito más adelante el doctor Leopoldo porque tienen que ver con el proceso de vacunación, pero sí quiero volver con las preguntas que teníamos acá. Aquí dice... La doctora dijo una cosa muy importante. Doctora, si es pregunta permanente. Cada paciente quiere que le digamos qué riesgos tiene y ustedes planteaban un tema que es bien importante. Cada paciente tiene una condición clínica distinta, un estado de su enfermedad, una evolución distinta, posiblemente con el manejo que tiene esté en una condición estable clínicamente o alguna condición de inestabilidad. Y hemos insistido, cada paciente es distinto. Ojalá el tratante, el médico tratante de esa persona dé un concepto sobre si es viable que se vacune en este momento o si no. Ahora, la vacuna es benéfica en todos los momentos que hemos dicho, pero si existe algún riesgo, pues el que conoce al paciente lo debería plantear de ser necesario. Y yo creo que las doctoras hablaban de ese tema que es bien importante, porque esa pregunta nos la hacen siempre. Y es, vea, ¿cuáles son los riesgos si yo estoy inmunosuprimido, si yo estoy tomando estos medicamentos? ¿Cuál es el riesgo? Me parece que es importante reforzarlo y retomarlo. Y si a eso le sumemos que tenemos una pregunta que dice aquí, y si acaba de pasar la persona por una cirugía de implante mamario, ¿puede vacunarse? Bueno, pues en realidad lo que se describe como en general y más hablando de, digamos, el riesgo como de trombosis que puede estar presente cuando un paciente está en un posoperatorio, está más en reposo, está más quieto, es como pues tratar de al menos evitar esa primera semana del posoperatorio en que el paciente está más de pronto fuera de su actividad normal, pero realmente tampoco hay como ninguna... No, a ver, hay una cosa importante para aclarar y es que la doctora y yo no somos expertas en vacunas. Nosotros somos expertas en endocrinología, que es la parte de las hormonas. Lo que les estamos transmitiendo pues son los conocimientos que tenemos en general como médicas, ¿cierto? Pero debo aclararle a la población a la que nos estamos dirigiendo con mucha honestidad que realmente nosotras no somos expertas en vacunas, somos expertas en las hormonas. De eso nos estamos encargando, por eso tenemos también al doctor Leopoldo acá, para que vamos haciendo claridad, y por eso algunas de esas preguntas se las hemos estado trasladando también al doctor Leopoldo. Como ya se les está agotando el tiempo, me borraron una pregunta aquí, pero yo espero que enseguida me la regresen. Ahí está. Ahí regresó. Entonces, a Oscar Marín, al chat, le llegó una pregunta que me acaba de trasladar para poderle pasar a las doctoras. Se ha hablado de las personas en terapia hormonal. No se ha tocado el caso del personal que vive con VIH y quienes además de VIH consumen drogas y licor. Doctoras, en ese caso,
¿qué situación especial debemos de tener en cuenta con el tema de la vacuna? ¿Qué tanta afectación en la salud de estas personas se puede presentar? Está un poquito entrecortado. Pacientes con VIH y consumo de sustancias psicoactivas. Algunos les entendí bien. Sí, te la leo nuevamente. Se ha hablado de las personas en terapia hormonal. No se ha tocado el caso de personas que viven con VIH y quienes además de VIH consumen drogas y licor. Bueno, como ya lo mencionamos, en el caso del VIH como una enfermedad o una de las inmunodeficiencias a tener en cuenta, realmente reafirmamos cada paciente con su infectólogo, con el médico de su programa, pues debe tener como contacto para definir si hay algún plazo, hay alguna indicación específica que debe llevarse. Respecto, sí. Sí, uno pensaría que, pues obviamente, como ya dijo el doctor Leopoldo y la doctora lo hizo en repetidas oportunidades, pues hay que individualizar. Pero uno pensaría que una persona que con consumo de sustancias psicoactivas, pues tiene mucho más riesgo de contraer COVID y por ende, pues es mucho mejor que se vacune. Perfecto. Doctor Leopoldo, aquí le llegó una a usted interesante y trata con lo que hemos estado hablando ahorita. Buenos días, dice Lucía Pérez Cardona, quiere denunciar que en la IPS Virrey Solís de la América de Salud Total no están aplicando segundas dosis de Sinovac y ya varias personas han cumplido los 56 días y no se han aplicado. Lucía Pérez Cardona. Estoy de acuerdo con Lucía. Lucía, teníamos una dificultad desde el gobierno nacional con la llegada de la segunda dosis de Sinovac. Ya llegaron las segundas dosis, ya el gobierno nacional está trasladando y ya hay un compromiso. Apenas lleguen, yo espero que ya se empiecen a colocar segundas dosis. Pero era cierto. Pero yo le reportaría un poquito de tranquilidad y tengo a las doctoras al lado, y es que con Sinovac hay unos estudios que muestran que uno puede esperar, ya algunos, la Asociación de Infectólogos ha planteado algunos temas de hasta dónde podríamos esperar para la segunda dosis, tratando de cubrir más población con la primera dosis y disminuir los riesgos a nivel del país, con mayores coberturas de primera dosis. Pero quiero ser con segunda dosis, esperamos. Yo espero que en el transcurso de esta semana y la próxima, que llegue el biológico, llegar a esa segunda dosis y cumplir con el esquema completo. Por aquí tenemos a Daniela Serna de NAO, que nos ha estado haciendo varias preguntas, y si uno llama y le dicen todavía no, Nubia Amparo Zapata dice tengo 50 años, ¿cuándo empieza mi turno? Aún no aparezco en mi vacuna. Adiela volvió a preguntar cuando a uno le dio COVID y no lo vacunan. Yo voy a ir un poquito para aprovechar la presencia de las doctoras, porque las doctoras enseguida se nos tienen que retirar, la doctora Carolina y la doctora Clara. Dentro de todo este proceso, el doctor Leopoldo hacía una ejemplarización de la cantidad de personas que han recibido vacuna y el mínimo de personas que han tenido alguna novedad, anormalidad. En materia de la especialidad que ustedes manejan, ¿qué novedades se han presentado con el tema de la vacunación? Para tener en cuenta, porque pues digamos que estamos tratando de mostrar todos los escenarios posibles para que las personas que tengan todavía pendiente el tema de vacunación tengan claridad a qué se ven abocadas. Es decir, la persona, estamos claros, puede ir después de una revisión médica a buscar su proceso de vacunación, pero si algunas han tenido dificultades, ¿cuáles han sido esas dificultades, digamos, que pueden tener en cuenta? Porque eso puede servir como llamado de alerta para que estas personas vayan y hablen con su médico. Oiga, si a alguien que yo vi por ahí le pudo haber pasado esto me puede pasar a mí, y que sea el médico el que lo asesore para que en ese acompañamiento podamos salir todos avantes. Pues es que realmente, como les decía, les mencionaba yo anteriormente, pues nosotros no somos expertas en vacunas. Entonces, la verdad yo no les sabría decir pues cuáles son los riesgos de postergar la vacuna o qué me puede pasar a mí si postergo la vacuna. No les sabría responder, la verdad, honestamente. Desde nuestra área, simplemente indicar que pues tenemos los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, que claramente pues tienen un riesgo mayor de
tener una infección severa por COVID y pues deben estar dentro de los pacientes que ya si no tienen edad por comorbilidades son de las prioritarias. En realidad los pacientes cuando nos han comentado en consulta que ya se han vacunado, pues más allá de las reacciones que mencionábamos ahorita, comunes, del dolor, de la fiebre, del malestar, realmente no pues, se ha presentado, no nos ha tocado cercanamente en pacientes con patología endocrina algún efecto adicional. Para ahora no, solo lo normal que mencionamos. Bueno, se las voy a voltear, no me quiero quedar con esta. Ambas son médicas internistas, endocrinólogas, tienen una especialidad, tienen un público específico. ¿Por qué es importante que las personas que ustedes normalmente atienden busquen el proceso de vacunación, se vacunen? ¿Por qué es importante? ¿Ustedes por qué le recomendarían hoy a sus pacientes que buscaran la vacuna? Pues porque, o sea, nosotros no manejamos una población específica que sea urgente, pues, o que necesite vacunación. Obviamente, en todas las áreas de la medicina existirán pacientes con comorbilidades que requieran, pues, de priorización de la vacunación y nosotros no somos ajenos a eso. Pero yo les recomendaría a los pacientes que se vacunaran, pues porque la vacunación disminuye el riesgo de mortalidad, el riesgo de ingreso a UCI y el riesgo de infectarse por COVID-19, o sea, por SARS-CoV-2. O sea, que yo creo que no es porque sea nuestra área, en cualquier área de la medicina existen pacientes con comorbilidades que es importante vacunarlos, y yo daría más bien la recomendación general de vacunarlos precisamente para disminuir la mortalidad. Sí, yo creo que la vacunación es la luz que tenemos para tratar de, digamos, revertir este curso tan severo que hemos tenido con esta pandemia que a todos nos tomó por sorpresa y que, como decíamos ahorita, estamos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Entonces, en general, nuestra principal labor como médicos es como disipar esas dudas, explicarle al paciente por qué es importante que si se le está dando la oportunidad de vacunarse y tiene el acceso, no rechace la posibilidad y que básicamente los riesgos, como mencionamos, son mínimos. Oiga, me quiero quedar con esa frase. La vacunación es la luz que tenemos. Es una frase de verdad bastante bonita que vamos a aprovechar. Consuelo Arena nos dice, buenos días, doctora. Una pregunta, si mi mamá sufre de una alergia, ¿puede vacunarse? Pues es importante saber qué tipo de alergia tiene, ¿cierto? Porque existen alergias a muchísimas cosas, pero en términos generales, que yo sepa, los pacientes alérgicos no tienen como ninguna contraindicación para la vacuna. Sí, de pronto hay un paciente que ya ha tenido alergia a vacunas previas, no hablando obviamente de COVID, sino de influenza o de alguna de las otras vacunas que utilizamos en población adulta, pues ahí sí es importante mirar los componentes de esa vacuna a la que reaccionó, si alguno de ellos está en la vacuna que le toca o que va a recibir para el COVID-19, y salvo en casos muy específicos, como les digo, casi que no hablando de alergias en general o a medicamentos, sino a vacunación previa, de pronto esos casos sí tendrían que escalarse al alergólogo para hacer un estudio más detallado y evaluar si puede haber algún riesgo. Pero aclaro, pacientes que de pronto ya han sido expuestos a reacciones a vacunas previas. Perfecto. Yo creo que le estamos respondiendo a Consuelo Arenas, pero vale la claridad. Ella nos estaban pidiendo qué tipo de alergia y esa información no la está esbozando ella en su pregunta. Doctor Leopoldo, Ana Garcés dice, hola, buenos días, ¿cuándo comienza la fase 3? Tengo 44 años, soy de Pereira, trabajo en Medellín, muchas gracias. Alguien estaba preguntando sobre el tema de COVID, si ya le había dado, entonces, ¿cuánto tiempo debe esperar para la vacuna? Doctor Leopoldo, esa sí es una pregunta muy recurrente dentro de los chats que nosotros tenemos. Dos temas, la fase 3 ya empezó, o sea, el gobierno nacional ya la abrió, lo que pasa es que no nos ha mandado la vacuna, entonces por eso queremos insistir, en la medida que el gobierno nacional manda la vacuna a los departamentos, el departamento la distribuye
en los municipios y en los prestadores. A cada uno, cuando vaya llegando la vacuna, se lo irá llamando su prestador y le dará su cita para vacunarlo. Insistir, démonos el tiempo a que nos agenden, no hagamos aglomeraciones en los puestos de vacunación. ¿Qué ha dicho el gobierno al corte de hoy? Que la población de 50 a 60 años se puede vacunar en esas edades. Segundo, que la población mayor de 40 años con comorbilidades se van a subir a la base de datos para empezarlas a vacunar. Todavía no las han subido. Y se sube desde dos fuentes. Hay una fuente que se llama la cuenta de alto costo, que cubre unas enfermedades específicas y que el gobierno nacional le hace seguimiento y las tiene identificadas. Esa es la primera. Y la segunda, las EPS, cada una tiene el historial de sus afiliados, y entre los que tenga con las enfermedades que están definidas en el decreto 466, que son 18 enfermedades que tienen unos códigos, ellos las van a pasar para subirlas. Entonces todavía no están, un poquito de paciencia. Entonces falta que nos llegue toda la vacuna. Hoy Antioquia, yo no sé si se los decía ahora, nos han llegado cerca de 100.000 dosis de vacuna para esa población mayor de 50. Entonces todavía es muy poquita para toda la que necesitamos. Y el otro tema, la definición que hoy tenemos es que si a usted le dio COVID, debe esperar 90 días para vacunarse. Esa es la definición que se tiene desde el gobierno nacional para población que ha tenido COVID. Doctora Carolina, doctora Clara, 446 días de la pandemia en Colombia. Yo creo que ninguno de nosotros había pensado que le iba a tocar vivir una situación como esta. Dentro de todo este proceso, que ha sido un proceso de aprendizaje permanente para todos, ¿qué de esta pandemia les ha impactado en su ejercicio como endocrinólogas? Bueno, realmente yo creo que más que como endocrinólogas, como médicas y como miembros de, pues, como de esta área del personal de la salud, realmente yo pues rescato que inclusive nos ha tocado salirnos como la palabra que mencionamos, nuestra área, nuestra zona de confort, porque lo que tenemos que hacer es apoyar a todo nuestro personal hospitalario. Entonces, saber que uno probablemente estaba muy metido en su especialidad, pero que ahorita con la pandemia pasa a apoyar a medicina interna, pasa a desempeñarse en otras áreas que de pronto ya por simplemente el tiempo y la especialización se habían dejado. Todo el impacto anímico que también ha llegado sobre nuestra profesión, la atención en el hospital, el ambiente realmente de trabajo cambió muchísimo. Yo pienso que pues en muchísimas cosas. Sí, yo resaltaría, además de lo que dice la doctora Carolina, resaltaría el impacto que va a haber las unidades de cuidado intensivo a tope, y el impacto que va a haber los médicos, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los camilleros, las secretarias desbordadas de trabajo, soportando una carga emocional muy alta. Eso es una cosa que me ha impactado mucho. Bueno, doctor Leopoldo, nos escribe nuevamente Lucía Pérez Cardona, quien nos insiste en la idea, ella sugiere, con mucho respeto, insiste en que hay que informarle a la población que ya recibió esa primera dosis de Sinovac, cuándo se le va a aplicar esa segunda dosis, porque ella dice que el tiempo máximo se está cumpliendo y hay que esperar que no se pierda ese esquema completo de vacunación, y que están abriendo etapas sin haber cubierto segunda dosis para mayores de 80 años, lo cual puede pues certificarse por lo que ha vivido en salud total ella a título personal. ¿Qué tipo de sugerencias o recomendaciones podemos hacer a Lucía? Yo quiero insistirle a Lucía en lo que le dije ahora. La segunda dosis de Sinovac, el biológico, ya hay un compromiso de que llegue y que se va a entregar. Entonces ya estamos a espera de que le llegue al departamento de Antioquia el Sinovac para poder poner la segunda dosis. Mientras no nos llegue, no lo podemos poner. Ahora, y hay unos estudios que dicen que hasta los 56 días aplicar la segunda dosis de Sinovac es tal vez posiblemente hasta mejor
que llegue a los 56 días y no antes, pero digamos que lo vamos a lograr aplicar y que poner esa segunda dosis de todas maneras va a potencializar el efecto de la primera, esa como primera medida. La segunda es que no deberíamos, y ahí sí me perdonan, excepto con Sinovac por el problema de que llegue la vacuna al país, la idea es que los pacientes tengan su primera y su segunda dosis. Y que las poblaciones mayores de 60 años que ya están en etapas que deberíamos tener cerradas, esa etapa no se cierra. Si hay una persona le falta una segunda dosis, vaya a su sitio donde lo vacunaron y solicite la segunda dosis. En Sinovac lo van a llamar y lo invito a él, vaya y pregunte para cuándo la van a poner, porque posiblemente, insisto, ellos tampoco lo saben, porque no les ha llegado. Nosotros apenas nos llega la vacuna, que nos llega información al día. Esta mañana llegó un chat que dice: hoy a las tal hora sale la vacuna, en el aeropuerto estará a tal hora, y nosotros vamos y la recogemos y hacemos la recepción y ahí mismo empezamos a entregar. Entonces, como insistir en ese tema que con seguridad, yo diría con seguridad, se va a aplicar. Ustedes vieron, el gobierno nacional había comprado 2.500.000 dosis de Sinovac, se han aplicado las primeras dosis y se tienen las vacunas para la segunda dosis. Pero todo el mundo está comprando vacunas, la demanda de las vacunas no es Colombia, es el mundo. Entonces hay laboratorios que no han logrado cumplir con los tiempos que habían estipulado inicialmente. Yo no sé si le damos alguna tranquilidad a Lucía señalando que no se pierde esa primera dosis. Es decir, el momento en que va a llegar la Sinovac se va a aplicar y se va a reforzar esa primera dosis. Ese tiempo, de acuerdo con estos nuevos estudios que nos han estado suministrando, no es necesariamente esos 56, 57 días, aunque sí es muy importante que se pudiera cumplir con ese tiempo, pero que se está analizando si de pronto hay un poco más de colchón para que esa primera dosis surta de efecto. Eso hace parte de todo este proceso. Vamos a comenzar entonces a despedir este especial agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado. Pues comienzo por don Oscar Marín, que era el que estaba bien acucioso, que había levantado la mano hace días y que estaba muy pendiente de poder resolver inquietudes. Yo creo que se va tranquilo hoy porque hemos tenido unas invitadas de lujo, unas aliadas estratégicas espectaculares que nos ha brindado el Hospital Con Alma, que es nuestro Pablo Tobón Uribe, que no nos cansamos de repetir, ha sido un aliado estupendo, magnífico en todo este proceso de pandemia. Oscar, muchas gracias por acompañarnos y lo dejo a usted también para que se despida la doctora. No, gracias de nuevo a la Secretaría, al doctor Leopoldo por permitirnos esta conversación, a la doctora Carolina y la doctora Clara por estar ahí pendiente. Yo me voy muy contento, me voy tranquilo por las respuestas que recibió la población y por ese compromiso que tenemos de hacer el esfuerzo por pedirle al gobierno nacional que priorice a las personas que ejercen prostitución. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Para nosotros ha sido todo un honor, doctora Carolina, doctora Clara, que nos hayan... que ustedes hayan tenido ese espacio de tiempo para venir a compartir con nosotros. A todas las personas que nos están viendo, pues hay que decirles que esto queda en el subsitio de la página de la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría de Salud, en el Facebook Live, para que esto se pueda repetir. Inclusive usted, don Oscar, para que con su comunidad, para con su grupo de amigos, de personas cercanas, le pueda enviar el link y puedan repetir el programa, puedan ver todas estas informaciones que se han estado manejando acá y se puedan reaplicar. Entonces no queda más que agradecerles a la doctora Carolina, a la doctora Clara, por esa compañía, por esa manera como nos han expresado todo ese conocimiento que ustedes tienen, ese bagaje, esa experiencia. Esperamos en una próxima oportunidad volvernos a encontrar para poder ampliar otro tipo de inquietudes que puedan llegar de cualquier población específica, y porque en estos especiales de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud, lo que estamos buscando es entregar la información a la gente, pero de personas especializadas, de manera que podamos generar esa tranquilidad en el proceso que se viene desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a mí me toca meterme para que Oscar no me saque, y es en cabeza de las doctoras, agradecerle a todos los trabajadores de la salud, a todos, el gran esfuerzo, la dedicación, el riesgo en que, y ese compromiso y esa responsabilidad social que han asumido los trabajadores de la salud en la atención a esta pandemia. Muchísimas gracias, que Dios les pague.
Bueno, ellas se nos están despidiendo, pero yo a usted también lo tengo que despedir. Chao. Y decirle Conmigo es más fácil. Sí. Chao, Oscar. y decirle que nos volvemos a ver en cualquier momento, que estamos muy contentos y muy agradecidos. No hay palabras con qué agradecerle a usted y a todo este grupo humano que ha venido poniéndole el pecho a la brisa, que ha estado al frente, liderados por el gobernador Aníbal Gaviria, hoy por el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, por la secretaria de Salud, el caso suyo, el caso de Marta Londoño, las personas que han sido más visibles ante este proceso de pandemia, pero que sin duda alguna han sido unos adalides, han sido unos quijotes dentro de un proceso que todos estamos aprendiendo, pero que han sido personas que han sido abanderadas y que han puesto la cara y la bandera de Antioquia arriba para salir adelante, para avanzar en este proceso de contención de la pandemia, día 446, pero ya hay una luz de esperanza, ya lo decía doctora. Ahora, la vacunación es la luz que tenemos una esperanza. El gobernador Luis Fernando Suárez en las últimas horas expresó, es posible que tengamos esa inmunidad de rebaño para final de año. Es otra esperanza que se nos abre, es otra expectativa que se nos abre. A usted, doctor Leopoldo, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad, como siempre, para seguir dando luces de todo cómo se está tratando el tema de la pandemia en el departamento de Antioquia. Muchas gracias y que tengan un feliz día. A todos muchas gracias, no lo olviden, esto queda colgado en el Facebook de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, también en la página web, para que ustedes puedan replicar, para que ustedes puedan coger el link y llevárselo a personas que les pudiera interesar. Que tengan un resto de día muy feliz y muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad.